abrimos la puerta a un encuentro con el Evangelio Dominical. Buenas tardes, hermanas y hermanos en Cristo. Acá estamos con el hermanito Joaquín, compartiendo esta hermosa tarde de otoño, donde la lluvia cae suavemente como una bendición, y espero que así sea. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, comunidad y familia parroquial de Nuestra Señora de la Victoria y Santuario de Rosa Mística. Vamos a hacer, nuevamente estamos reunidos para hacer el Evangelio del próximo domingo, que es una celebración especial, el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, y vamos a hacer también la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ya que el siguiente domingo es el domingo de Pascua. Seguimos en Cuaresma, seguimos en esta época penitencial y de introspección, podríamos decir, porque nos estamos mirando adentro, hacia adentro nuestro, a ver cómo estamos reaccionando a las tentaciones y a las diferentes cuestiones que nos pasan y circunstancias de la vida que tenemos que vivir. En esta propuesta estamos llegando al Domingo de Ramos, donde conmemoramos la entrada de Jesús ahí, ¿no? Tan importante para nosotros, los cristianos, apostólicos y romanos. Es una lectura hermosa y llena de emoción y de mensajes que nos tienen que tocar, porque si no, nos tiene que tocar en nuestro corazón, en nuestro intelecto, en nuestro espíritu, porque esa es lo que necesitamos, ¿no? Es encontrarnos con Dios en esta época de Cuaresma de esta manera. Bueno, antes que entrar directamente a esto, vamos a hacer la oración del Espíritu Santo, como hacemos siempre, para que Él nos asista y para que nosotros de este lado seamos una parte de la comunidad y ustedes del otro lado el resto, más grande, más hermoso, y que entre todos hagamos un nosotros enorme. Vamos a leer entonces esta oración al Espíritu Santo, Joaquín. Bueno, vamos, Pepe. Cabe aclarar, llegamos a la quinta semana de Cuaresma. Esperemos hayamos podido llegar con las 3 premisas penitenciales que dijimos al inicio de la Cuaresma: la oración, el ayuno y la caridad. Que Dios nos ayude en esta última semana para llegar con purificación al día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección. Así que para el programa de hoy vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo para que nos ilumine y hagamos provecho de la lectura. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que nos abra a la inteligencia de la Escritura. Concede serenidad y calma a nuestro corazón, porque solo en el silencio sabremos escuchar tu voz. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Danos la gracia de leer y reflexionar este pasaje del Evangelio, para hacerlo memoria activa y operante en nuestra vida. Amén. Amén. Hermosa esta oración y lo que nos dice, ojalá podamos hacer carne de esta oración en cada uno de nosotros.
Comenzamos con la lectura, Joaquín. Sí, Pepe. La vamos a hacer de hoy exclusivamente de la liturgia cotidiana. Es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo y su pasión. Así que, bueno, sobre el Domingo de Ramos tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, el capítulo 28 al 40. Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan?, respondan, el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como Él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron, el Señor lo necesita. Luego llevaron al asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que habían visto, y decían, bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos se encontraban entre la multitud y le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay un mensaje que proclamar, una salvación que anunciar. Si no lo hacemos nosotros, hasta las piedras lo harán. En nosotros está la responsabilidad de unirnos a esta predicación. Teniendo en cuenta el texto de hoy, el contenido de este anuncio es el que el Señor es Rey y que no hay nadie por encima de él. No hay poder humano ni político, ni social ni religioso que sea mayor que el poder de Jesús. Y repetimos, si esto no lo decimos nosotros, otros, aún las piedras, lo harán. Qué mensaje que nos deja en este punto, ¿no? Acá nos habla de cómo entra Jesús, como estaba escrito, iba a entrar al lomo de un asno que nunca había sido montado, que era importante para los judíos porque ya algún animal que había sido utilizado para trabajos y otras cosas no podía ser utilizado con fines religiosos. Por eso también se cumple esa condición. Este animal nunca había sido montado y usaron sus túnicas para que el Señor montara en él. Y luego entró de una manera victoriosa y quienes lo acompañaban, sus discípulos, estaban
dando gloria a Dios, ¿no? En esa entrada a la ciudad. Los fariseos, claro, era lógico, ellos no lo tenían como hijo de Dios, entonces le decían a Jesús que tenían que reprender a quien lo seguían y lo victoriaban de esa manera. Y Jesús les dice que si no lo hacen ellos, hasta las piedras podrían hacerlo. Hoy nosotros tenemos esa obligación de dar a conocer a nuestro Señor y de esa manera tenemos que darlo a conocer, proclamarlo, proclamar que el Señor estaba ahí presente y hoy está entre nosotros. Ahí nosotros lo conocemos como el Domingo de Ramos, ¿no? Porque es la entrada victoriosa de Jesús. Y que, claro, venían de todo un proceso de milagros y de cuestiones que hacían que la gente creyera en Él. Pero estaban los fariseos y otros que no creían en Él y sentían temor porque los estaba pasando por arriba, ¿no? Esta es el mensaje, puntualmente ahí nos dice, ¿no? De que si no fueran sus seguidores los que gritaban por Él y dándolo como el Mesías, si no lo hacían ellos, lo harían hasta las piedras, ¿no? Bueno, nosotros hoy tenemos esa obligación de, como sabemos que el Señor es el Mesías, de que está entre nosotros y que es victorioso, lo tenemos que dar a conocer a nuestros hermanos que aún no lo conocen o a aquellos que conociéndolo todavía están en duda. Hermoso mensaje Joaquín, ¿no? Sí, ya lo creo, Pepe, y todo un símbolo esta entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, porque detrás de la alegría y el festejo de todos los que lo adulaban, que después vamos a ver que muchos lo dejan de lado, detrás de toda esa alegría está el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Él solo sabe, y solo Él sabe lo que le va a tocar pasar en los días venideros. Pero Él se ofrece su dolor y su sacrificio por nosotros. Y dentro de esa algarabía que hay de los que lo rodeaban en ese momento, Él conscientemente y voluntariamente se ofrece a la entrada. Y la vida de Jesús, que es lo que acá nos recalca, es el servicio, es el comunicar, evangelizar. Y si nosotros no lo hacemos, otros lo harán. Y hasta las piedras lo harán, porque el plan de Dios se cumple sí o sí. Entonces, hoy con alegría en la entrada triunfal a Jerusalén, no perdamos de vista la conciencia de que nuestro Señor Jesucristo haría un servicio más hacia nosotros. Para el perdón de nuestros pecados ofrecería su dolor y su vida. Y si te parece, Pepe, entonces hacemos la pasión directamente, que ya es extensa, para vivenciar toda la semana que viene
y prepararnos ya en el último tramo para la Pascua del domingo siguiente. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 22, versículos 7, 14 al 23 y 56. Llegó el día de los ázimos, en el que se debía inmolar la víctima pascual. Cuando fue la hora, Jesús se sentó en la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. La mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso, y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confió a mí, y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó: Yo te aseguro, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo: Cuando los envié sin la bolsa, sin provisiones ni sandalia, ¿les faltó alguna cosa? Respondieron: Nada. Él agregó: Pero ahora el que tenga una bolsa que la lleve, el que tenga una alforja que la lleve también, y el que no tenga espada, que venda su manto para comprar una.
porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura. Fue contado entre los malhechores, ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les respondió, basta. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo, oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos más o menos a la distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. Padre, si quieres aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar se levantó, fue hacia donde estaban los discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús vieron lo que iba a suceder. Le preguntaron, Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, dejen, ya está. Y tocándole la oreja lo sanó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido a arrestarlo, ¿soy acaso un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo, este también estaba con él. Pedro lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo, tú también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió, no,
hombre, no lo soy. Alrededor de 1 hora más tarde, otro insistió diciendo: no hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo. Dijo Pedro: hombre, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban. Y tapándole el rostro le decían: profetiza quién te golpeó. Y proferían contra él toda clase de insultos. Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, junto con los sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron: dinos si eres el Mesías. Él les dijo: si yo les respondo, ustedes no me creerán, y si los interrogo, no me responderán. Pero en adelante, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos preguntaron: ¿entonces eres el Hijo de Dios? Jesús respondió: tienen razón, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato. Y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Pilato lo interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: no encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían: subleva al pueblo con su enseñanza en toda Judea, comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo, y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias
Después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes, al pueblo y les dijo: ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos que lo acusan. Ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero la multitud comenzó a gritar: ¡que muera este hombre! ¡Suéltanos a Barrabás! A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles las palabras con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado. Y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo, y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras sorteándolos entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba.
Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas. Pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Entonces Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía, el sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Hacemos un minuto de silencio. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia, contemplando lo sucedido. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José, observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos el comentario, Pepe, acá nos dice la liturgia cotidiana: Jesús se presenta totalmente libre, dispuesto, o sea, voluntario, no sin dolor ni angustia, pero asume las consecuencias de su predicación y de sus actos. Va a la muerte sabiendo que toda su vida va allí, hacia la cruz.
Así la cruz es el producto de las opciones de Jesús, que aunque desataron la violencia de los hombres, nos trae la reconciliación y la paz. Bueno, nosotros no podemos decir más nada y es un momento que nosotros vamos a hacer silencio. Los esperamos, como siempre, el miércoles que viene para hablar del Evangelio del próximo domingo. El Señor Jesús nos espera. El Espíritu Santo nos da vida y nos invitan a la casa del Padre. La Santa Madre de Dios nos acompaña en este camino cuaresmal de penitencia para poder llegar de la mejor manera a la Pascua del Señor. Joaquín. Bueno, siempre mirando la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la meditación que hicimos durante toda esta Cuaresma, esta semana fundamental que acaba de ser del 14 al 19, previa a la Semana Santa, previa a la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Así que aprovechemos lo que queda de este tiempo para hacer los actos penitenciales que habíamos al inicio de la Cuaresma habíamos dicho, que era el ayuno, la caridad y la oración, o la oración, caridad y ayuno. Y miremos de lejos la Pascua del Señor, quien voluntariamente la aceptó por nuestros pecados. Entonces nos vamos hasta el próximo miércoles, donde entonces sí vamos a ver la Pascua del Señor. Bueno, con la mesa servida estaremos aquí esperándolos el miércoles que viene. La palabra del Señor es la que nos alimenta y la que nos da la gracia para seguir en este camino. Hasta el miércoles que viene, hermanas y hermanos en Cristo. Hasta mañana, hasta el miércoles, Joaquín. Hasta el miércoles, Pepe. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la